Bien. Bueno, entonces acá tenemos la glucólisis. ¿Sí? Vamos a empezar con la glucólisis. ¿Sí? Que esto ocurre en el citoplasma. Entonces vuelvo a repetir. Citoplasma. ¿Puede ocurrir en una procariota? ¿Puede ocurrir en una eucariota? Sí. Puede ocurrir en cualquier tipo de célula, ¿no? Y siempre va a ser en el citoplasma, sin oxígeno, porque van a ver ustedes ahora que no requiere oxígeno. Bien, la glucólisis a su vez se produce en dos etapas. ¿Sí? Esta es la primera etapa que ustedes tienen, que se ve en el dibujito, ¿no? Es la primera etapa. Empezamos con una molécula de glucosa, ¿no? En la cual, acá están mencionadas las enzimas. Ven, en cada lugar hay una enzima distinta. Por ejemplo, acá actúa la hexocinasa. Lo que va a pasar en esta primera etapa es que la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato, porque en el carbono 6 va a adquirir un fósforo. ¿De dónde viene? Del ingreso de una molécula de ATP. Ven que sale adenosín difosfato, o sea que se está usando energía. En vez de liberarse, que es lo que querríamos hacer en este tipo de transformación, lo que está pasando es que se está absorbiendo. ¿Sí? Es como si yo lo asocio como como si uno se tuviera que poner un negocio, ¿no? Al principio, bueno, vos el objetivo es ganar plata, pero al principio tenés que gastar en el alquiler, tenés que gastar en comprar las cosas que vas a vender, entonces esto es como parecido, ¿no? Al principio se usa ATP en vez de producirlo, hay como una inversión. Bueno, acá sería una molécula de ATP. Y ese fosfato que se libera va a parar al carbono 6. Acá se ve ese cambio. Después lo demás no hay ningún cambio. El cambio se produce ahí. Después, si ustedes ven, lo único que pasa acá es que cambia a su isómero, fructosa, por una enzima que es fosfohexosa isomerasa. Nada más. Cambia la conformación en su isómero. En vez de ser una aldosa, pasa a ser una cetosa. Y acá la fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-di o di, que como lo quieran llamar, fosfato. ¿Qué significa? Que entró otra vez, se usó otra vez una molécula de ATP por la fosfofructosa sinasa. O sea que acá ya hay gasto de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, ¿no? O sea, en una glucosa hubo gasto de 2 ATP. Y acá pasa algo que es recontra importante. La molécula se rompe. Es lo que estaría pasando en un catabolismo, ¿no? Que siempre mencionamos catabolismo, la molécula se rompe. Bueno, acá está ocurriendo. La molécula, la fructosa 1,6-bifosfato, en verdad, que es lo que está rompiéndose, se rompe en dos. Y se rompe en una molécula que se llama dihidroxiacetona fosfato, que es esa, que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, y en otra que se llama gliceraldehído 3-fosfato, que también tiene 3. Claro, porque está bien que tenga 3 y 3, porque la molécula de glucosa tenía 6 carbonos. Entonces hay una molécula que tiene 3 carbonos y aparece otra que tiene 3 carbonos. Pero este aquí, que esta molécula, la célula no le puede sacar más nada. O sea, no sirve esa dihidroxiacetona fosfato. La que sirve es esta. Esta es la que sirve para, ¿no es cierto?, una carita feliz le pongo, porque esa es la que, acuérdense que es la de gliceraldehído fosfato, es la que sirve para seguir el proceso. Entonces, ¿qué hace la célula? Chau, perdió todo esto, o sea,
se quedó con la mitad de la molécula, o sea, recupera la mitad, no. Muy inteligente la célula en su evolución. Lo que ocurrió es que hay una enzima isomerasa que lo que hace es transformar esa molécula en otro gliceraldehído fosfato. O sea, la pasa a un isómero, la transforma totalmente y la pasa a un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cuántos gliceraldehídos 3-fosfato tenemos ahora? 2. 2. Profe, ¿qué es isómero? Isómero es una molécula que tiene la misma cantidad de átomos que la otra. Si vos contás, esta tiene 3 carbonos, esta tiene, ponele, 2 oxígenos, esta también. Esta tiene un fósforo, esta también. Y a ver si contamos los hidrógenos, tiene 2, 3, 4, 5, y esta también. 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 5. Ese es el isómero. La glucosa es isómero de fructosa, entonces por eso esta también se llama isomerasa, porque también transformó a su isómero, ¿viste? Esos son isómeros. Entonces tenemos 2 gliceraldehído, ahora 3-fosfato, porque esta no sirvió. Pero para no perderla, porque hay que estrujarla toda la glucosa, hay que sacarle todo su ATP, hay una enzima que se llama isomerasa que transforma ese hidroxiacetona fosfato en otra gliceraldehído fosfato. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, y lo que está pasando otra cosa, bueno, esto del ATP es importante porque se están restando en realidad los ATP, no los estoy aprovechando, sino que estoy gastando, ¿sí? No es lo que quiere la célula en este objetivo, es como ponerme un negocio, yo quiero ganar plata, pero al principio lamentablemente voy a tener que gastar. Entonces, bueno, más o menos como para que se entienda toda esta historia, ¿no? Y vamos a pasar ahora a la segunda etapa. La segunda etapa no es otra cosa que la continuación, en verdad. Esto lo de arriba va para abajo, ahora lo voy a dibujar. Es como si continuara, por eso hay libros que lo continúan todo. Esto, el gliceraldehído, continúa acá. ¿Sí? ¿Ven que está acá? Va para allá. Bueno, por eso ahora tengo 2, por la razón que hablábamos, ¿no? Tengo 2 moleculitas de gliceraldehído fosfato de una glucosa. ¿Se entendió por qué, no es cierto? Me expliqué con eso, de esta parte. Sí. Perfecto. Bueno, ahora va a venir una triosa fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es deshidrogenar, eso es lo que hace. Ven que tienen algunas funciones se entienden y otras son medio complicadas, pero bueno, más o menos el nombre te va diciendo qué es lo que pasa. Le va a sacar qué cosa? Hidrógenos. O sea, se ve acá. ¿Quién apareció acá? La coenzima NAD. El dinucleótido de dicotinamida y adenina, ¿no es cierto?, que se llamaba. ¿Qué es lo que hace? Vieron que en toda esta historia la glucosa se estaba oxidando. Bueno, acá no entró el oxígeno, entonces vos decís, ¿cómo el oxígeno se reduce? ¿Y dónde está el oxígeno? Bueno, en realidad el que se empieza a reducir acá son las coenzimas. Ayudan a todo este proceso, porque el oxígeno no apareció todavía. Entonces, viene el NAD que dice, bueno, vamos a ayudar a las enzimas y ayudar al oxígeno que no está. ¿Para qué? Para reducirse. Porque siempre cuando hay una oxidación tiene que haber una reducción, si no, no pasa. Entonces el NAD se reduce. Y al reducir, ¿qué hace? ¿Qué se le metió acá al NAD? Protones, hidrógeno y electrones. Los electrones están metidos ahí. Lo que hacen las coenzimas es esta, ¿no? La NAD, es transportar los electrones. O sea, no es que los electrones viajan solo, imagínate, no podría ser así. Tienen que ir siempre en átomos. Bueno, ¿quién lo lleva? Esta coenzima.
Entonces se reduce, ¿sí? En la flechita entra el NAD solito con el fósforo y sale con hidrógenos y protones hidrógenos a cuestas. Y se transforma en 2 moléculas de 1,3 bifosfoliserato. Son 2 NAD porque ya lo está multiplicando por 2, ¿sí? O sea, es 1 por cada gliceraldehído. Ya lo multiplica todo esto. En el siguiente paso que pasa 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Lo dice la palabra ahí, fosfoglicerato, va a pasar a 3 fosfoglicerato. Y miren lo que pasó acá. ¿Qué se está produciendo? Acá se empezó a ganar plata, se empezó a ganar energía. Se produce 2 ATP. ¿Sí? Acá recién se empieza a producir energía, a sacar energía, a liberar energía positiva, ¿no? A liberarse. Pero si gasté 2 ATP antes y ahora gané 2 ATP, es como que no pasó nada, si no hubiese hecho nada. Entonces tiene que haber una ganancia en el futuro. Bueno, ahora la vamos a ver. El 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfolicerato, solamente se cambia el lugar, nada más, si se ve acá, no pasa nada. Por una fosfogliceromutasa, ¿ven? Muta, el fósforo nada más. Y ese 2-fosfolicerato pasa por la enolasa, pasa a fosfoenol piruvato, pero acá lo único que hay es la liberación de moléculas de agua, de la formulita, de la glucosa, se libera 2 moléculas de agua acá. Y miren acá lo que pasa. Ya es la última parte, ya es el fosfoenol piruvato pasa a las moléculas de ácido pirúvico, que son 2, ¿no? Que tienen 3 carbonos. ¿Ven que la cantidad de carbono se sigue manteniendo de la glucosa? Son 2 por 3 y son 6. Se sigue manteniendo. Lo que estamos sacando son hidrógenos, que bueno, recién se fueron acá, y energía. Y acá se terminan de producir 2 ATP. O sea que la ganancia neta de todo esto, ¿cuántos ATP son por cada glucosa? 4. No, de 2. Porque mira, acá se gastaron, ¿te acordás? En el anterior, Ah, se sí. gastaron 2 ATP. Acá se ganaron 2, eso serían positivos, y acá se ganaron 2. Si sumás todo, matemáticamente, te da 2. Es como si tuviera, si no se vaya la plata, yo siempre lo llevo a la plata y se entiende bien. Si gastaste 2 pesos y después los ganaste los 2 pesos, va, lo mismo, pero después ganaste otra vez 2 pesos y bueno, por lo menos ganaste en todo tu trabajo, ganaste 2 pesos. Esto más o menos sería con el ATP, con la energía, y ganancia de 2 ATP. Pero esto, lo voy a cambiar de color porque es sumamente importante, vamos a poner verde que nunca uso el verde. Esto, el NAD, tiene algo importante que habíamos visto en el proceso en general. Va a ir a la cadena de transporte de electrones, a las crestas de la mitocondria. Y ahí va a sacar más ATP. ¿Sí? O sea que en verdad, no hay solamente ganancia de 2 ATP, es directo 2 ATP, es como si hubiese ganado rápido 2 ATP. Pero después la célula le saca más ATP a esto. ¿Sí? Es como que después con eso gana más ATP. ¿Cuándo? ¿Dónde? En las crestas mitocondriales. ¿Cuándo? En el transporte de electrones. ¿Dónde? En las crestas mitocondriales. Para que se acuerden que esa parte del NAD es importante. No es que ahí, chau, lo perdí, me olvidé del NAD. No. Voy a ver que acá sigue habiendo algo importante, que es, por eso está la coenzima, ¿no? Si no, ¿para qué? Bueno, eso es lo que pasa, es como una formulita química de lo que pasa en la glucólisis, ¿no? ¿Qué materia prima tenés? ¿Qué reactivos tenés? Bueno, la glucosa necesitas 2 ATP, usar, necesitas 4 adenosindifosfato, necesitas 2 fósforos y necesitas 2 NAD. ¿Qué es lo que se produce? En toda la glucólisis, 2 moléculas de ácido pirúvico, ahí dice pirúvico, pirúvico, sería
2 moléculas de adenosindifosfato, otra vez, producís, obvio, por la otra parte. 4 ATP, pero hay que restarle eso, ¿sí? Por eso guarda con esto. Producís 2 NAT reducidos que conllevan a los 2 protones de hidrógeno y 2 moléculas. Eso sería como una fórmula química de la cual solamente es la parte de la glucólisis. Entonces, ¿qué tenemos? 2 moléculas de ácido pirúvico, que el rescato acá como más importante, vuelvo a repetir. Lo quieren marcar. 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATP, porque son 4 menos 2, 2 ATP, 2 NAD reducidos. Recuérdense que son reducidos, esto cuando está el NAD solito es oxidado, no tiene los protones, hidrógeno, los electrones, y el agua, ¿sí? Las 2 moléculas de agua, como para que empecemos a ver qué es lo importante de cada cosa. Profe, Sí. la glucólisis en sí sería como un proceso anabólico y después se convierte en catabólico. No, es catabólico, porque mirá cuál es la ganancia neta, qué es lo neto de acá. Si a vos te gasta 2 y después te produce 4, tenés una ganancia de 2, una liberación de 2, entonces ya es catabólica. La primera etapa sería como anabólica, pero no se tiene en cuenta, porque hay 2 etapas, es como para estudiarlo, pero en realidad no hay 2 etapas, es toda sola, es una sola. Entonces, ¿cuál es esa sola? Bueno, ganancia de 2 ATP. Es catabólica. Muy bien tu pregunta, por las dudas que después se hagan esas preguntas en su casa. No, es catabólica, porque la ganancia neta es de 2 ATP. Más después, como yo les comento, que el NAD te va a sumar ATP después. Entonces, súper catabólica. Porque indirectamente el NAD también te está sumando ATP. Entonces, se gana, no se gasta al principio 2, pero al final se gana. Por eso yo siempre lo relaciono como un negocio. Vos comprás cosas, gastás, pero después las vendés. Pero en esa venta va a ser mucho más grande que lo que usaste. Bueno, la glucólisis sería una cosa así, porque vos estás como vendiendo a 4 ATP, pero usaste 2. Bueno, entonces ganaste. ¿Sí? Entonces es catabólica. Se liberó 2 ATP. Cuanto más pregunten cosas, mejor, porque más se les queda, más se acuerdan después. Es algo así loco, pero después se acuerdan en la facultad, porque después los chicos me dicen, me acordé cuando uno se equivocó así o preguntó. O sea, cuanto más nos equivoquemos, más preguntemos y más todo, más charlemos del tema, más se van a acordar en la facultad, en el examen. Esto es en ausencia de oxígeno, ¿no es cierto? Que hablábamos que qué pasa. Bueno, si esto pasa, se llama vía anaeróbica, una vía anaeróbica, por más que la glucólisis, obvio, ya es anaerobio, sigue siendo anaeróbica, si no hay oxígeno, si hay ausencia de oxígeno. Entonces, se puede producir etanol, que en esa producción de etanol, directamente el ácido pirúvico se transforma en una molécula que se llama acetaldehído, que tiene 2 carbonos nada más, porque hay una liberación de dióxido de carbono, estos 2, ahí por la duda que no se entienda, dióxido de carbono, o sea que se pierde un carbono, por eso te queda en una molécula de 2 carbonos, y miren lo que le pasa al NAD, se oxida. Se oxida, ¿no? Entonces, ¿qué está entrando? Están entrando electrones hidrógenos, por eso de acá que tenés, esto es 3, 4, aparecen, esto es 3, 4, 5, 6, o sea, aparecen hidrógenos en la molécula. Esta es la molécula de alcohol etílico y etanol. O sea, que se oxida la molécula de NAD.
Esto es lo que pasa con las levaduras, ¿sí? Cuando producen etanol, a partir de glucosa. De la glucosa, ponele del vino, si te estás haciendo vino, la glucosa ¿en dónde está? En la uva. Entonces pasa a ácido pirúvico. ¿Cómo pasa a ácido pirúvico? De la forma que estamos viendo, la glucólisis. Pero sin oxígeno, no hay oxígeno, porque estas levaduras lo que hacen es eso, es su proceso metabólico normal, producen ácido pirúvico acetalaldehído y de ese producen etanol. Y acá, por eso producen un dióxido de carbono, ¿sí? Que es mucho más marcado en el vino espumante, ¿no? Porque ahí hay una liberación de moléculas de dióxido de carbono, porque el etanol solamente tiene 2 carbonos, y el ácido pirúvico tenía 3. Entonces se tiene que liberar por cada ácido pirúvico una molécula de dióxido de carbono. Y el NAD se oxida, o sea, entrega los electrones que agarró. Esta fermentación se llama fermentación alcohólica. Y está la otra entonces, que en nuestras células, por ejemplo, o en bacterias lácticas, el ácido pirúvico que viene de la glucólisis sigue en el citoplasma. Acá no hay producción de dióxido de carbono, no se produce gas, dióxido de carbono, nada más que hay una oxidación de NAD y se produce el ácido láctico. ¿Por qué no hay dióxido de carbono? Porque el ácido láctico también tiene 3 carbonos. Ves que este tiene 3, pero este tiene 3 también. Lo único que hay, incorporación de protones, hidrógeno y de electrones. Ven que este tiene 3, 4 hidrógenos, este tiene 3, 4, 5, 6. O sea, se incorporaron más hidrógenos. ¿Por qué? Porque el NAD los entregó a esta vía metabólica. Y acá estoy leyendo justo que dice disminuye el pH del músculo. El pH es la medida de acidez, ¿no? Cuando disminuye el pH, aumenta el ácido. O sea, me aumenta el ácido en las células. Entonces disminuye el pH. Eso igual de pH lo vamos a ver después en química, pero para que lean bien esta parte, para que no se confundan, ¿sí? Es inverso, cuanto más acidez tenés, menos pH. Por eso el pH del yogur disminuye, ¿no? O sea, el yogur tiene un pH mucho más ácido que la leche, porque aumenta esta sustancia en el producto, que es el ácido láctico. Profe, ¿se agregan 2 hidrógenos o uno más Claro, 2? porque mira, acá tenés 3, no se ve ahí, pero hay 3, acá también hay 3. Entonces tenés 3, 4, tenés 4 hidrógenos, y acá tenés 3, 4, claro, se agregan 2 hidrógenos. En esa incorporación del NAD. ¿Y se Dice, utiliza un solo NADH? un solo NAD, sí, un solo NAD en esa reducción, sí, un solo NAD, que entrega dos protones y hidrógenos. Y cambian, con química lo vamos a ver, estos hay doble enlace, ¿no es cierto? Es un grupo funcional, ¿sí? Carbonilo se llama esto, que cambia, bueno, este sigue siendo igual, si vos mirás, este queda igual a este, pero este cambia, acá se rompe el doble enlace, y vos para que se rompa el doble enlace vas a tener que incorporar sustancias, ¿no es cierto? Porque el oxígeno tiene 2 enlaces siempre, y el carbono tiene 4. Entonces, si rompes este enlace, vas a tener que incorporar. Bueno, ¿qué incorpora el NAD? Incorpora estos 2 hidrógenos, uno de acá y otro de acá, y otro de este, porque acá queda un solo enlace covalente. Esto ya es química, ¿no?
Pero bueno, lo tienen que rendir, así que no viene mal la explicación. ¿Ves que siempre el carbono tiene 4? ¿Ven? Bueno, al romper el doble enlace yo tengo que incorporar algo para que el carbono siga teniendo la propiedad de tener 4 enlaces y el oxígeno 2. Entonces por eso se transforma en esta molécula de ácido láctico. Bien. Bueno, y acá viene la historia. ¿Qué pasa en presencia de oxígeno? Ahora se llama respiración aeróbica, porque cuando hay oxígeno se llama aerobio, ¿no? Todos los organismos que hacen esta propiedad, o sea, tienen esta etapa de la respiración celular, se llaman aerobios, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Pueden ser bacterias, como hablábamos. O nuestro organismo. Bien, entonces, antes que el ácido pirúvico entre a la mitocondria, o sea, miento. El ácido pirúvico va a entrar en la mitocondria, va a ir ¿a dónde? A la matriz mitocondrial. O sea que esto ocurre, esta etapa que vamos a ver ahora, ocurre en la matriz mitocondrial. Pero guarda, no forma parte del ciclo de Krebs. El ácido pirúvico no puede entrar al ciclo de Krebs, así como está. Necesita transformarse en otra cosa, tiene que entrar bien vestido, digamos, no puede entrar así nomás, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué hace? ¿Qué se pone? Bueno, se pone una coenzima A, que se llama, que es esto que estamos viendo justamente en violeta. Una coenzima, que es una coenzima, ¿sí? Una sustancia que ayuda a ingresar a este ciclo de sustancias, ¿sí? Pero si ustedes ven acá, químicamente, la molécula se incorpora en el lugar en donde está este grupo funcional, que se llama carboxilo. Vamos a ver en química que se llama carboxilo. Lo otro sigue estando igual, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, ingresa, obviamente, una molécula de coenzima A, acetil se llama acetilcoenzima A, pero en ese momento tienen que salir carbonos, entonces va a salir una molécula de dióxido de carbono, que es este carbono de acá, ¿sí? Ese carbono de acá. Bien, ¿por qué 2? Porque vienen 2 ácidos pirúvicos de cada glucosa. Entonces son 2 coenzima A que entra y por ende 2 dióxido de carbono que salen. ¿Sí? Esa sería la historia. Y acá también, ¿qué pasa? Se reduce un NAD por cada pirúvico, pero como son 2 NAD. Que esos que van a hacer lo mismo que les comentaba, va a ir a las crestas mitocondriales directamente para ser procesados en el transporte de electrones y liberar más ATP. O sea, que este proceso, ¿sí? Este proceso que se llama oxidación del ácido pirúvico o descarboxilación, porque está saliendo, descarboxilación significa que se salen carbonos, porque lo estamos viendo de acá, salen estos carbonos, se llama así, no produce directamente ATP. Vieron que no hay ninguna molécula que se produce ATP acá. Pero indirectamente se van a producir con esto, con el NAD. Entonces, esta parte es para que el pirúvico pueda entrar al ciclo de Krebs, tiene que transformarse en una acetilcoenzima A, con la unión de una coenzima A y una liberación de dióxido de carbono y una reducción del NAD. Y ahora ya está listo el acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs.
Lo voy a explicar rápidamente porque ya se me acaba el tiempo, pero la clase que viene empezamos con ciclo de Krebs, cosa de que lo veamos con más tranquilidad. Bueno, esta reacción sería el piruvato o ácido pirúvico del dibujo anterior, más NAD, más coenzima A, sale acetilcoenzima A, más NAD reducido, más dióxido de carbono. Esto por cada glucosa hay que multiplicarlo por 2. ¿Estamos? Porque son 2. Es todo 2, 2, 2, 2. Bien, me voy para el ciclo de Krebs. No se asusten. Si no lo conocen, no hay que estudiarlo tampoco tan de memoria. Hay que estudiar las cosas importantes de acá. Bien, esto se acuerdan que es la oxidación del ácido pirúvico, lo que vimos recién, que tenemos acetilcoenzima A ya. Esto ocurre en la matriz, pero no en el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es esto, ¿sí? Es cuando el acetilcoenzima A se une a una molécula, se une a esto, ¿me entienden? Se une a la molécula que viene de acá. Se une al ácido oxalacético. Y va a producir, ¿qué cosa? Una molécula de ácido cítrico. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que estudiar acá? Que el acetilcoenzima A se va a unir a un ácido oxalacético y va a producir ácido cítrico. Este ciclo, lo van a ver en los libros si buscan, o en la guía también está, también se llama ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque la primera sustancia que se produce, ¿cuál es? El ácido cítrico. Por la unión del acetilcoenzima A al ácido oxalacético. Esta vuelta es por cada acetilcoenzima A, pero acuérdense que la glucosa produce 2 acetilcoenzima A. Entonces, ¿cuántos ciclos son por glucosa? Una glucosa son 2 ciclos de Krebs, ¿sí? Porque guarda que se pueden confundir con eso. Bueno, y ahí se produce un ácido cisaconítico, después un ácido isocítrico, después ácido alfa-acetoglutárico, ácido succínico, ácido fumárico, málico, y después ácido oxalacético, y otra vez empieza el ciclo con una unión de otra acetilcoenzima que viene por acá. Lo importante acá, ¿qué es? Esto. ¿Qué aparece acá por cada ciclo? Un NAD reducido. Se lleva electrones. Otro más. ¿Sí? Voy a ver si puedo. Que no puedo. Bueno, voy a bajar. Bajar un cachito. Menos. Acá, eso quería. Reducir un poquito. A ver si se ve completo el ciclo, ¿no? Que se veía así muy cortado. Vamos a ver. Ahí está. Ve que ahora me quedan los círculos mal. Lo voy a hacer de vuelta. Ahí está. Esto se reduce. Acá tenés otro, reducido. Acá tenés otro, reducido. O sea que tenés 3 NAD producidos, ¿no? Reducidos, producidos, significa, ¿no es cierto? ¿Qué más importantísimo? Cambio de color. ¿Qué otra cosa más importante? Estoy viendo dióxidos de carbono acá. ¿Hay otro más? No, 2. ¿Qué otra cosa más estoy viendo? ATP, directo ATP. ¿Otro más? No, es uno solo. Otro ATP. Y acá apareció otra coenzima que se llama FAD, que se coloca con 2 hidrógenos, ¿sí? Porque en cada uno de sus enlaces conlleva a 2 protones hidrógeno. Pero lo importante acá es que es otra coenzima, que se llama flavina y adenina, tiene la misma función que
que el NAD, pero tiene otra cosa, otra cuestión acá. Va a producir menos ATP al final que el NAD, pero tiene la misma función. ¿Esto qué es? Por ciclo. Entonces, como son 2 ciclos, ¿cuántos NAD serían en los 2 ciclos? 6, ¿no es cierto? Todo por 2. Por glucosa es por 2. Entonces serían 6 NAD, 4 dióxidos de carbono, 2 ATP y 2 FAD. ¿Concuerda con los dióxidos de carbono de la glucosa? Son 2 dióxidos de carbono del ácido, de la oxidación del ácido pirúvico, al principio acá se acuerdan que se liberaban 2 dióxidos de carbono, más los 4 de acá, ¿cuántos son? 6. Ahí ya están todos los dióxidos de carbono de la glucosa. No se pueden ir más. No se van más. Ya están todos los dióxidos de carbono liberados. Un ATP y un FAD. ¿A dónde se van estos NAD? Vuelvo a repetir, ¿a dónde se iban todos los FAD y los NAD? A las crestas. Y ahí la clase que viene vamos a ver qué es lo que pasa. Se me acaba el tiempo. No desesperéis, porque esto lo vamos a volver a retomar, este ciclo, la clase que viene. O sea, empezamos otra vez con esto, con esta parte de la respiración celular. Pero para que ustedes vean y vayan leyendo qué es lo que ocurre con este ciclo del ácido cítrico, ¿sí? O ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? De esta Profe, parte. ¿el ATP a dónde se va? No, el ATP ya se libera para las actividades de la célula. Ya está listo. Ya está creado, listo para que la célula lo use a lo que necesite para sus actividades. Sale al citoplasma y ahí a donde necesite. ¿Y el dióxido de carbono a dónde se va? Bueno, se va a la matriz extracelular y de ahí lo incorpora la sangre para ser liberado. Que después ya vamos a ver qué pasa con el dióxido de carbono cuando veamos sistema circulatorio. Y los NAD y FAD a las crestas. Pero ya el ATP ya se produjo directamente para ser usado. Para otras reacciones químicas. No hay más, no hay procesos después de acá que impliquen. Bueno, chicas, se me corta. Cualquier duda que tengan, ya puntual, que se acuerden ya, porque después se olvidan, la hacen por el WhatsApp, ¿sí? Porque después por ahí se olvidan y no me la hacen después, porque ya se corta. Bueno, chicas, el lunes nos vemos con química, y bueno, las consultas que quieran, se las voy contestando cuando pueda, ¿sí? Bueno, Sí, profe. profe. Bueno, un beso grande, que estén muy bien y buen fin de semana. Igualmente, Gracias, profe. Descansen. Gracias, profe, igualmente. Besos, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.